Llegó la tertulia de los viernes, fin de semana. Ya está con nosotros don Luis Barbosa, que es el conferencista de este momento y tertulia con nosotros hoy, ¿verdad? Así que mi hermano Luis Barbosa, ¿cuál es el tema para hoy? Que los hermanos busquen la palabra ahí porque estos temas están cada día mejor. Adelante. Muchas gracias, es un placer estar aquí de nuevo con todos ustedes y el tema para el día de hoy es Jesús y el sábado. ¿En qué forma Jesús trató el mandamiento del sábado? Básicamente eso es. Y antes de empezar el tema, para aquellas personas que quisieran compartir luego este tema, lo pueden hacer a través del Facebook, en el Facebook mío o en el Facebook del libro Dos Verdades Ocultas bajo el polvo de la indiferencia, así se llama el Facebook. Allí pueden encontrar los temas que hemos estado dando durante estos viernes. Esas publicaciones los van a llevar a un link en YouTube y ahí pueden escuchar los videos, pueden compartirlos y también les agradecería mucho que le den like y se suscriban al canal para que de esta manera pueda llegar los mensajes a muchas personas que también lo necesitan. Así es, bueno, ya saben, así que apúntense, denle like en el Facebook también. Bueno, ahora los vamos a repetir después. Ujú. Don Luis Barbosa, entonces, que el Señor se manifieste con su palabra en este momento aquí. Sí, cualquier consulta, cualquier comentario, cualquier pedido de libro también lo pueden hacer al WhatsApp 6417-2440, 6417-2440. Bueno, este tema es muy interesante, muy bonito también, ¿verdad? Hay muchas personas que creen que Jesús vino a cambiar la ley y que empezó ese cambio desde su ministerio. Entonces vamos a ver si eso está fundado en algo que la gente cree o realmente es algo que la Biblia valida. Y bueno, vamos a ponernos en contexto sobre la época de Jesús. En la época del ministerio terrenal de Cristo Jesús se destacaba una cosa muy importante y es que los líderes religiosos desde hacía ya varios siglos habían anexado leyes inventadas por ellos mismos a los mandamientos establecidos por Dios. Y esto, por ejemplo, en el caso del sábado, hacía que algo placentero y viable de cumplir se convirtiera en algo tedioso y hasta imposible de observar. En un principio, cuando se inventaron estos mandamientos de hombres, como lo llama la palabra de Dios, se hizo con un buen motivo y el motivo era guiar a la gente a guardar de una mejor manera los mandamientos del Señor. Sin embargo, con el paso del tiempo llegaron a ser más importantes para el pueblo y para los dirigentes los mandamientos inventados por los rabinos, por los escribas, que la misma palabra del Señor. Y eso desvirtuaba el carácter sagrado de la ley. Debido a esto, Jesús declaró en Mateo 23, del 1 al 4. Vamos a leer Mateo 23, del 1 al 4. Mateo 23, Sí, si quieres me lo lees, por aquí favor. lo tenemos, sí. Ujú. Mateo 23 dice del 1 al 4, hermanos, busquémoslo aquí, dice la palabra. Entonces Jesús dijo a la gente y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los demás, y ellos ni aun con un dedo las quieren mover. Esos son los fariseos, ¿verdad? Los fariseos, sí. Entonces ellos inventaban cosas y la ley, en vez de ser algo bonito de cumplir, algo fácil de cumplir, porque la ley la dio el Señor para que todos la pudieran cumplir a través de su Espíritu Santo. Entonces, pero no, con esas leyes lo que se hacía era más bien ponerle un carácter riguroso a la vida de las personas que querían seguir al Señor. Unos 600 años antes, Jeremías, hablando sobre esto, dice en Jeremías, el libro de Jeremías, el capítulo 8, versículo 8. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros?
Y vea qué importante, porque dice, ciertamente le ha cambiado la pluma mentirosa de los escribas. Esto fue 600 años antes de Cristo. Imagínense cómo estaba la situación para el ministerio de Cristo Jesús, ¿verdad? Sí, sí. Y todavía, mucho más antes de Jeremías, Isaías, en el libro de Isaías, el capítulo 29, versículo 13. Isaías 29:13, vamos a ayudarle Isaías aquí. 29:13. Esto todavía, por lo menos, eran unos 100 años antes de Jeremías que se dijo. Sí, dice Isaías 29:13, dice pues el Señor, este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor hacia mí fue enseñado por mandato de hombres. Sí, entonces, ¿qué era más importante? ¿El mandato de los hombres que la ley del Señor, los 10 mandamientos? Ahora, por ejemplo, solo para poner un ejemplito, en el caso del sábado se había establecido en estas leyes, ¿verdad?, entre otras cosas, que las personas podían caminar una cantidad X de pasos durante el día de reposo. Una vez que se agotaran esas cantidades de pasos, las personas tenían que quedarse en ese lugar hasta que se pusiera el sol, hasta que terminara el sábado. Imagínense quién iba a cumplir de una manera placentera, por lo menos el mandamiento del sábado, ¿verdad? Y así con el sábado y con otros mandamientos del Señor se habían inventado una serie de leyes que hacían la vida piadosa una carga, ¿verdad? Algo más bien odioso a la gente. Mucha gente dice que los judíos eran muy rigurosos en la ley y que los judíos guardaban la ley, pero esto es realmente mentira, porque más bien, en vez de estar guardando la ley, la estaban quebrantando. Y Jesús lo dijo bien claro en Marcos 7:9. Ajá, sí. Bueno. Marcos 7:9 Jesús lo dice bien claro. La gente dice, no, es que los judíos cumplían la ley. No, los judíos no cumplían la ley. Los judíos quebrantaban la ley por esa tradición. Sí, Marcos 7:9 dice, les dijo también, bien desecháis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ajá, entonces ahí está bien claro, ellos invalidaban la ley del Señor, ellos no la guardaban, la invalidaban ¿cómo? A través de la tradición. Jesús, si nosotros revisamos todos los evangelios, nunca habló de abolir el sábado. La disputa que había de Jesús con los dirigentes judíos no era si se abolía o no el sábado, sino en qué forma había de guardarse el sábado. Esa era la disputa. No era si se guardaba o no se guardaba, era en qué forma había que guardar el sábado. ¿Qué se podía hacer o qué no se podía hacer en sábado? ¿Era? Sí, hay un texto que es muy conflictivo y que hay que saber interpretar muy bien, que está en Juan 5:18. Vamos a buscarlo. Juan 5:18. Juan 5:18. Aquí está, dice la palabra en el verso 18 de San Juan 5. Entonces tanto más procuraban los judíos matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ok, aquí es esta palabra que Jesús dice los que judíos quebrantaba el sábado. Hay que tener mucho cuidado con esta frase, porque la debemos tomar en el contexto en que la dijo el evangelista. Sí, porque si decimos que Cristo quebrantó el sábado, entonces quiere decir que Él pecó. Sí, y si Él pecó, entonces no hubiera podido morir por nosotros. Exacto. Ok, vamos a ver Primera de Juan 3:4. Primera de Juan 3:4, ahí está la definición de pecado, según la Biblia. Primera de Juan 3:4, sí, dice, todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, si Jesús quebrantaba el sábado, Jesús estaría cometiendo pecado, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir a Primera de Juan, pero la Biblia dice que Jesús no pecó, la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, ahí lo tenemos ya. Hebreos 4:15. Dice. Hebreos 4:15, sí. 4:15, sí. Lo tenemos todos, decimos amén, ¿verdad? Como en la iglesia. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades, sino al contrario, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces ahí está bien claro, ¿verdad? Y hay varios textos que hablan de eso. Y bueno, la lógica nos lo dice. Si Cristo hubiera pecado, pues aquí como se dice popularmente, apaguemos la luz y vámonos, ¿verdad? Porque
no tendríamos nosotros un futuro asegurado. Cristo hizo una obra perfecta y como hombre tenía que vivir de acuerdo a la ley, porque si no vivía de acuerdo a la ley, entonces no podía poner esa vida perfecta en nuestro favor, ¿verdad? Y nosotros simplemente estaríamos perdidos. Ahora, ¿cómo entendemos el hecho de que Juan 5:18 dice que Jesús quebrantaba el sábado? Ahora, entonces, si nosotros leemos Juan el capítulo 5, no vamos a leerlo ahorita, vamos a ver de que Jesús quebrantó el sábado de acuerdo a la tradición de los fariseos. Eso es lo que quiere decir el texto. De acuerdo a la tradición de los fariseos, Cristo quebrantó el sábado. Ahora, ¿cómo podemos nosotros verificar esto? Bueno, vamos a ir primero a Lucas 14, del 1 al 6. Lucas 14, 1 al 6. ¿Cuál es la esencia de la ley del Señor? La esencia de la ley del Señor es que el amor, ¿verdad? Entonces, si la ley es amor a Dios y amor al prójimo, ¿sí? Entonces, ayudar a otros en sus problemas, aún en el día del sábado, tal y como lo hizo Jesús en ciertas ocasiones, está permitido. Y no quebrantamos el día de reposo por eso. Por ejemplo, por hacer el bien, ayudar a una persona. Tengo una vecina, una señora mayor que se le destechó la casa, ¿verdad? En el día sábado. Y la señora no tiene ayuda, ¿y qué hago yo? El día sábado yo voy y le pego las latas, se las consigo y estoy haciendo una obra de amor y no estoy quebrantando el mandamiento del sábado porque la ley de Dios es amor. Sí, ahora que hay tantas inundaciones, por ejemplo, yo me alisto bien bonito, voy con traje y corbata y todo, voy para la iglesia, pero a mi vecina se le metió el agua, con estas inundaciones, sí, y la hermanita está ahí sacando agua y sacando. ¿Cuál es mi deber como adventista, como cristiano? Cambiarme el saco, ponerme las botas de boli y meterme ahí a ayudarle a sacar el agua de la casa. Sí. Y el tiempo que sea posible, si es todo el sábado, gloria a Dios, de esa manera estoy guardando el sábado. Y eso fue lo que hizo Jesús, y eso es lo que vamos a ver ahorita en Juan 14, del 1 al 6. ¿Lo tenés a mano? Sí, claro, leamos San Juan 14, del 1 al 6. Dice, un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos y ellos lo acechaban. Y estaba ante él un hombre hidrópico. Entonces Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos. ¿A quién le preguntó Jesús? A los doctores de la ley y los fariseos. ¿Es lícito sanar en sábado? Pero ellos se quedaron callados, no dijeron ni una palabra. Entonces él tomándolo, lo sanó y lo despidió. Y a ellos les dijo, ¿quién de ustedes, si se le cae en un pozo un hijo o un buey, en otra versión dice una oveja, no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y no le podían replicar a Jesús nada. Sí, porque Jesús tenía la razón, ¿verdad? Entonces ellos se quedaban callados, porque sí hay evidencia extrabíblica de que muchas veces esta gente, si un buey o un animal de ellos tenía problemas, iban y lo sacaban, pero criticaban a Jesús porque sanaba a las personas en el día de reposo. Ahora Mateo 12, 9 al 12. Sí, Mateo 9, 12 al 12 dice la palabra. Mateo 12, del 9 al 12. Ahí Jesús lo dice bien clarito, no se puede uno equivocar. Sería bueno que ahí vemos de que sí, realmente Jesús, cuando en Juan 5:18 sanó a un hombre, no estuvo quebrantando el sábado, porque lo que Jesús hizo fue ayudar a esa persona con su problema. Eso es lo que quiere el Señor que hagamos en el sábado, obras de bien, obras de amor, obras de misericordia también. Ahora sí hay que ir al templo y todo eso no estamos diciendo que no hay que ir al templo, hay que congregarse, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero si se le presenta una emergencia de ese tipo, tiene que llevar a su vecina al hospital o alguien está enfermo, hay que salvarle la vida, vamos. Esto es bien interesante, antes de que le hagas el texto, Jesús fue criticado por lo que hizo el sábado y no por lo que no hizo, ¿verdad? Eso es. Ahí es la forma en que nosotros tenemos de ejemplo para ver cómo se guarda el día de reposo. Bueno, aquí lo vamos a aprender, lo estamos aprendiendo. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Jesús no se quedaba durmiendo los sábados en la tarde. No, o no se quedaba durmiendo hasta tarde los sábados. No, Jesús
conforme al mandamiento, iba a la sinagoga o a lo que diríamos hoy a la iglesia, y en las tardes o el resto del día lo que hacía, ayudar a las personas. El sábado no es para reponer el cansancio del trabajo de la semana, no, quedándose durmiendo, no es Es para hacer eso. la obra del Señor. Exactamente. Sí, Romanos 12, No, Mateo 12, Mateo 12, sí, Mateo 12, del 1 al, del 9 al 12. del 9 al 12. Ujú. Lo tenemos, hermanos. Mateo 12, Del 9 al 12. 9 al 12 dice, de allí Jesús fue a la sinagoga de ellos. Estaba allí un hombre que tenía una mano seca, y para acusar a Jesús le preguntaron, ¿es permitido sanar en sábado? Y él les contestó, ¿quién de vosotros, si tuviera una oveja y ésta cayera en una fosa en sábado, no le echaría la mano y la sacaría? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así es permisible hacer bien en el día sábado. ¿Entendemos? Entonces dijo a ese hombre, extiende tu mano. Y él extendió y su mano quedó sana como la otra. Se pueden hacer milagros. En el sábado, hermano, se puede orar por los enfermos. Es un día para hacer el bien y ayudar y sanar también. Sí, aquí la Reina Valera en el último versículo dice, pues cuánto vale más un hombre que una oveja, por consiguiente es lícito, es permitido hacer el bien en los días de reposo. Entonces, cuando Jesús en Juan 5 sanó un hombre, invalidó, ¿quebrantó la ley? No la quebrantó. Ahora, sí la quebrantó desde el punto de vista de ¿quiénes? De los fariseos, de los escribas. Y a eso es lo que se refiere el versículo. Por eso Juan 5:18 hay que entenderlo de acuerdo al contexto del capítulo y de acuerdo al contexto de los evangelios, porque si no, si usted dice que Jesús quebrantaba el sábado a secas, está diciendo que Jesús pecó, y eso es una blasfemia, simplemente, ¿verdad? Sí, y aquí hay algo muy importante, mi hermano y hermanos, ¿verdad? Que quiero agregar ahí, mi hermano Luis, es precisamente eso, porque sí, decimos que no hay que comprar, no hay que vender, no hay que hacer negocios en el día sábado, pero los negocios del Señor sí se pueden hacer en el día sábado. Todo lo que tiene que ver con evangelismo, predicación, campañas, hablar de los negocios del Señor, inclusive del dinero, en el día sábado se puede hablar, pero hablando en el término de la iglesia como obra de Dios. Ya si yo estoy haciendo negocios para mí, que ya yo me voy a vender y me voy para la feria a comprar y a hacer negocios, pero si la vecina mía necesita un medicamento, yo puedo ir y comprárselo, el medicamento, para ayudarla a sanar a ella también. Si tengo que ir al hospital también a sacarle una cita, yo puedo ir. ¿Por qué no puedo hacerlo? Es un bien, no es para mí, es para mi prójimo. Entonces ahí está la diferencia. Okay, cuando nosotros servimos al prójimo, estamos sirviendo también al Señor, ¿verdad? Acuérdese, claro, sí, porque Jesús dijo, el que le dé un vaso de agua a uno de estos mis pequeños, a mí me lo hiciste. O sea, lo que le hacemos un bien por amor, no buscando ningún interés, no vendiéndole nada a cambio de nada, sino simplemente por amor, lo estamos haciendo al Señor Jesús, al mismo Dios. Amén. Ahora, si Jesús hubiese querido profanar el sábado o abolir el sábado, no leeríamos en Lucas 4:16 lo siguiente. Dice Lucas 4:16, vino a Nazaret, Jesús, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Cuál era la costumbre del Señor? Ir a la sinagoga, ir a la iglesia. Si Jesús hubiese querido abolir el sábado, y no hubiera tenido esta costumbre, porque aquí bien claro dice el Evangelio de Lucas que era su costumbre, era lo que siempre hacía. Sí, María y las mujeres que estaban ahí, dice que descansaron el sábado conforme al mandamiento eso también. Lo vemos en Lucas 23, 50 al 56, voy a leerlo, por cierto, aquí lo tengo a mano. Bueno, perfecto, María. Dice, esto ya que Jesús había muerto, que Jesús ya le podría, si es que había dicho algo Jesús tocante a la abolición del sábado, ya ellos lo hubieran tenido claro, pero vea cómo actuaron ellos después de la muerte de Jesús. Dice Lucas 23, 50 al 56, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no había puesto a nadie. Era día de preparación, o sea, era el viernes, y estaba para comenzar el día de reposo.
y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüento, y aquí viene la parte interesante, descansaron el día de reposo, descansaron el sábado, conforme al mandamiento, conforme a la ley del Señor, ¿verdad? Ahí está, sí, sí, y a mí bueno, eso me hace, bueno, es como contradictorio, porque hay gente que defiende y defienden a María y pelean por María y todo, pero no hacen lo que hacía María. María guardaba el sábado, iba a la iglesia el sábado, y muchos que defienden a María no van a la iglesia el sábado, van otro día que no es el que dice el Señor, y María ya en las bodas de Caná también dijo, hagan lo que Él les dice. Lo que Jesús nos dice es que lo adoremos a Él en el día sábado, que lo santifiquemos, que lo apartemos. Entonces, sigamos lo que dice el Señor, sí, y lo que dijo María también, ¿por qué no? Si está en la Biblia, ¿verdad? Lógicamente. Sí. Pero es necesario, como dijo San Pedro, que muchos dicen que fue el primer papa, él dijo en Hechos 5:29, es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres, mi hermano Luis Barbosa. Sí, y en el libro de Hechos igual vemos la misma tónica, a los apóstoles guardando el sábado también. Puedes tal vez ir a Hechos 13:42. Hechos 13:42, busquémoslo, hermanitos. Hechos Ajá. 13:42. 42. Sí, Hechos de los Apóstoles. Algunos dicen que son los Hechos del Espíritu Santo. Hechos 42 es, ¿verdad? 13:42. 13:42, sí. Aquí estamos con la palabra abierta, hermanos. Hechos 13:42. Dice aquí la palabra viva. Cuando Pablo y Bernabé salían de la sinagoga, los gentiles le rogaron que el sábado siguiente les hablasen más de esas cosas. Ok, aquí vemos a los gentiles, o sea, los que no eran judíos, reuniéndose, que eran por supuesto los primeros cristianos, que reuniéndose, ¿qué día? Sábado. El sábado, conforme a la costumbre que tenía Jesús, ¿verdad? El mandamiento nunca fue abolido. También vemos en Hechos, el mismo Hechos 13, versículos 13 y 14. Hechos 13 y 14. Ajá. Ahí mismo. Sí. Hechos 13 y 14 dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, separándose de ellos, se volvió a Jerusalén. Ellos pasaron por Perge y llegaron a Antioquía de Pisidia, y un sábado entraron en la sinagoga y se sentaron allí. El sábado. Y hay varios textos, solo voy a dar el último en Hechos 16:13, que dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Sí, hay un punto, hay un detallito, mi hermano Luis. Hay muchas versiones que en el original, a mí me gustan las versiones católicas, porque ahí dice sábado. Cuando dice día de reposo, no dice día de reposo, sino sábado específicamente. Sí. Pero en otras versiones dice día de reposo. O sea que ahí eso deja cierta duda, ¿verdad? Porque la gente dice, ay, no, es que el día de reposo es tal día, ¿verdad? Pero el original dice sábado, literalmente. Y entonces cuando en la Biblia aparece la palabra reposo o día de reposo, se refiere siempre al sábado. Sí, de hecho siempre trae un asterisco que en la parte de abajo aquí equivale a sábado. No sé por qué. Lo lógico es que dijeran sábado y abajo hubiesen puesto a qué equivale a día de reposo. Pero bueno, es un hecho de que el mandamiento del Señor, del cuarto mandamiento, de los 10 mandamientos, nunca fue abolido. Los apóstoles nunca supieron de eso, ¿verdad? Y los apóstoles siguieron el ejemplo de Cristo Jesús. Cristo Jesús hizo en el sábado el bien, predicaba, iba a la sinagoga. Es lo que nosotros debemos hacer. Si nosotros queremos saber qué se hace en un día de reposo, veamos el ejemplo de Cristo Jesús. Sí, bueno, mi hermano Luis, todo está muy bonito, muy lindo, pero ya el tiempo nos dice hasta aquí. El próximo viernes, si Dios quiere, vamos a continuar, porque aquí todo va por el tiempo medido, ¿verdad? Entonces, le agradecemos, mi hermano Luis, por su participación hoy, y recordemos cómo obtener este tema en el Facebook, o cómo lo pueden conseguir. Sí, el libro también. Lo pueden conseguir al WhatsApp 6417-2440, 6417-2440. También si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, también ahí me la pueden hacer llegar, y para el próximo viernes, si Dios lo permite,
vamos a ver el tema del domingo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, hermanos, sigamos la palabra del Señor. Sí enfatizamos, nosotros no nos salvamos por guardar la ley de Dios ni guardar el sábado. Somos salvos por la gracia redentora de Cristo por medio de la fe y obedecemos su palabra, que es para todos los hombres, no solo para los judíos, por amor a Cristo. Así que Dios les bendiga a todos y desde ya que tengan un feliz sábado.